Soy Alonso Caballero y el día de hoy estoy entrevistando a Marco Alvarado, periodista que trabaja para el Diario de Chiapas. ¿Me contarías un poco más de ti? ¿Qué tal, Alonso? Buenas tardes. Sí, Marco Alvarado, también egresado de la UNACH. Y bueno, en este momento me encuentro trabajando para Diario de Chiapas. Tengo 40 años y pues comencé a trabajar como reportero en el año 2004, cuando ya me encontraba, creo que en séptimo o sexto semestre de la carrera de comunicación. Y desde el año 2004 hasta el año 2025, pues he estado trabajando en medios, en diferentes medios y para diferentes formatos de medios de comunicación, Alonso. Ok, ¿y qué tipo de fuentes cubres tú ahí en el Diario de Chiapas? Mira, actualmente en Diario de Chiapas estoy asignado principalmente a las fuentes políticas o temas generales también. Es lo que me toca cubrir ahorita para Diario de Chiapas. De hecho, es muy interesante porque quiero hablar un poco de la libertad de expresión y yo sé que los periodistas que se involucran con política ahorita están pues pasando momentos muy malos debido a eso, a la libertad de expresión justamente. Bueno, yo haría ahí la diferencia, Alonso, en dos libertades. Una es la libertad de expresión, que es la que tenemos todos los ciudadanos, sin importar la profesión que ejerzas, y la otra, que es la que nos compete a nosotros, es la libertad de prensa. Y la libertad de prensa, pues, ciertamente, no siempre es completa. Tiene muchas aristas. A veces la libertad de prensa choca con intereses políticos muy fuertes. A veces la libertad de prensa choca con los propios intereses de los medios y a veces la libertad de prensa choca también con el interés del comunicador. Entonces son al menos a grosso modo tres intereses en las cuales la libertad de prensa puede verse, si no anulada, sí bastante disminuida. Y bueno, eso en el terreno, digamos, de lo político. Otras fuentes de las cuales también tengo experiencia porque lo cubrí casi 10 años, que es la nota roja, pues eso choca con otro tipo de intereses que son abiertamente más peligrosos todavía. Sí, justamente. Ahora voy a poner sobre la mesa estos dos puntos que libertad de expresión y la libertad de prensa. Primero quiero hablar de la libertad de expresión. ¿Tú consideras que también es fundamental para tu trabajo? No, totalmente. Yo creo que es fundamental para todos los ciudadanos. No tenemos y no cultivamos como ciudadanos, insisto, sin importar la profesión que tengas o no tengas, si no cultivamos y defendemos la libertad de expresión, también el periodismo se queda mudo y también el periodismo se queda manco, porque al final de cuentas, tú cuando ejerces periodismo, lo estás haciendo para tus pares, tanto tus pares de la profesión como tus pares ciudadanos. Entonces, sería prácticamente como quedarte en una caja hablando tú solo. Ahí es donde entra, digamos, el factor del ciudadano para defender esta libertad de expresión. Hoy, a diferencia de años anteriores, pues prácticamente tenemos todos a través de los móviles y de las aplicaciones, pues mecanismos para expresarnos de diferentes formas y temas. De hecho, pues entonces yo considero que una sin la otra, pues prácticamente serán imposibles, porque si lo piensas, los ciudadanos necesitan también que haya libertad de prensa para que el pensamiento, la información no sea uniforme. Se ha logrado, se tiene, aún con las dificultades que eso implica, no solo para México, sino particularmente para Chiapas. ¿Alguna Sí. vez por tu trabajo has sido amenazado? Por mi trabajo como tal no fui amenazado, pero sí estuve en situaciones de riesgo. Eh, Prácticamente dos situaciones de riesgo, sí, sí las tuve. Tuve incluso que comparecer por una cuestión ahí de tipo procesal, porque pues dependía del testimonio, la liberación o no de un presunto delincuente. Y las dos situaciones de riesgo, porque pues prácticamente quedé junto con mi compañero fotógrafo en medio de un intercambio de balas. Al final, lo que vale sobre todo es tu vida. Entonces, sobre eso no hay nada, a mi opinión, no hay nada más importante que tu vida. Entonces, en mi caso no es que haya yo recibido amenazas,
que por supuesto, cubriendo, por ejemplo, el tema político, empujones, correteadas, no falta el político que evidentemente se va a molestar por alguna situación, pero esos son parte, ¿no? De los procesos que se dan cuando tú estás haciendo una entrevista que resulta incómoda. ¿Conoces a Francisco Zarco? Francisco Zarco es tenido que fue periodista. Te mentiría si te diera una biografía. Yo creo que sería muy interesante en el aula imaginar, por ejemplo, a un Belisario Domínguez, ¿no? Si se darían estas consecuencias fatales. Imaginar, por ejemplo, periodista de décadas atrás, cómo podría haberse desarrollado su profesión en el contexto actual. ¿Tú sientes que el periodismo está atravesando por un ambiente de censura? Fíjate que yo te diría más bien que López Obrador desmentía a todo lo que no fuera López Obrador o todo lo que no estuviera acorde a lo que él pensaba. Ustedes son, sí, los más tenaces, informadores, o mejor dicho, desinformadores, o sea, los más tenaces, manipuladores. Entonces, Esto que dice de que hay un gran riesgo para los periodistas, ¿sí? Es una asociación vinculada a grupos de intereses creados a gobiernos hegemónicos. Claro que lamentablemente hay compañeras, compañeros que han perdido la vida. No, no solo periodistas, sino ciudadanos en general, defensores de derechos humanos, madres buscadoras, organizaciones feministas, o sea, todos. Ahora, si hay una crisis, me dices, en este momento en cuanto a eso, pues de la misma manera te diría que es en general, vaya. Por lo general, acuérdate que hace un momento te dije que primero la libertad de expresión es, a mi parecer, la columna vertebral de lo que luego podemos denominar libertad de prensa. Antes que periodistas somos ciudadanos. Lo que veo en general es que hay algunas intenciones de censurar disidencias, por supuesto, no sería la primera vez, pero sí es cierto, al menos a mi parecer, que en el último gobierno, vaya, o en el sistema de gobierno que actualmente está vigente, hay personajes, no diría que todos, pero hay personajes bastante intolerantes a la opinión o a la crítica. Los periodistas que estuvieron al frente, digamos, cubriendo nota nacional o presidencia, pues imagínate, estaban contra un gran océano de opinión pública respaldando a López Obrador. Entonces, qué complicado. El principal vocero y el principal jefe de comunicación y el principal propagandista era el mismo presidente, algo que no se había visto. ¿te gustaría agregar algo más para terminar con esta entrevista? Pues decirte que como alguien que sigue ejerciendo medios, creo que el principal reto, insisto, es en que más que los periodistas, debe haber una simbiosis entre los periodistas y los ciudadanos. Me parece que los ciudadanos que se dan el lujo de permitir que su periodismo sea callado, pues son los ciudadanos que van a lamentar después que su país sea una dictadura, porque si ves la evolución de los gobiernos, ¿dónde se comienza a censurar? ¿Por dónde comienzan a cortar los hilos? Pues vas a ver que por lo general se van a ir con libres pensadores, se van a ir con periodistas, con filósofos, se van a ir con todas estas ramas, digamos, de las ciencias humanas que han tenido un perfil de crítica, un perfil de análisis de la realidad. Si la población se mantiene, pues, más interesada en toda la sarta de tonterías que ocurren todos los días, que son espectáculo para distraerte de tu realidad, pues entonces cuando volteen a ver, pues ya no van a tener libertades, ¿no? Yo creo que ese sería el punto. El punto es que el ciudadano necesita periodismo y los periodistas necesitan ciudadanos.